Quería enseñaros los componentes que he reemplazado hasta ahora, que son unos cuantos. De hecho, son todos los condensadores electrolíticos y todos los de papel. También hay alguna resistencia bobinada que he tenido que quitar. Según he ido repasando el circuito, pues he ido reconstruyendo el esquema y también haciendo limpieza. He cambiado cables, todos aquellos componentes que he visto que no estaban bien, y ahora ya estamos en condiciones de presentar el esquema de la radio. Así que ahora os lo explicaré. Tal como hablamos en el vídeo anterior, lo que hice fue imprimir una hoja con los zócalos de las diferentes válvulas que incluyen el circuito interno, para que me ayudara para saber cuál pin era cada uno y poder ir resiguiendo las conexiones. Según iba viendo conexiones, iba identificando componentes, los iba midiendo. En algunos casos iba viendo pues que a lo mejor estaban deteriorados, como es el caso de todos los electrolíticos y también todos los condensadores de papel. Según iba haciendo, pues iba dibujando el circuito con lápiz hasta que finalmente pues construí este esquema que veis aquí, donde ya pues teníamos bastante bien identificados casi todos los componentes de la radio. Veréis que la parte de radiofrecuencia y la conmutación de ondas no está, porque tenía su propia complejidad que necesitaba tratarse de manera separada. Finalmente, tras haber hecho todo el reemplazo de los componentes y el recableado, que requirió mucha paciencia y mucho rigor, pues quedó como se ve en la foto de la derecha. Una vez hemos hecho el primer esquema de las conexiones, ya podemos construir lo que es el esquema eléctrico como tal, donde ya vemos claramente las diferentes etapas. La etapa osciladora mezcladora, la de FI, la detección y la primera etapa de baja frecuencia y la válvula de salida. También la parte de alimentación. La parte de radiofrecuencia y conmutación de bandas la explicaremos ahora porque ha requerido, como he comentado antes, un trabajo un poco más detallado. Pues aquí tenemos la foto de la parte de radiofrecuencia y conmutador de bandas. Como vemos, pues está todo amontonado. Tenemos inductores que son de frecuencias más bajas. A priori no sabía yo de qué frecuencia se trataba. Yo entendía que era pues seguramente onda media o a lo mejor onda larga. Y aquí claramente tenemos unos inductores con muchas menos espiras, mucho más separadas, que tenía todo el aspecto de ser para onda corta. Todo esto estaba interconectado con este conmutador de aquí, que es un conmutador giratorio, donde tenemos 6 circuitos arriba, o aquí cada par de conexiones aquí es un circuito, y otros 6 circuitos abajo que se conectan y se desconectan en función de la posición del conmutador. Para ver cómo está configurado el conmutador de ondas, lo que he hecho es utilizar el zumbador del polímetro, conectándolo en cada caso a cada uno de los circuitos. Por ejemplo, ahora estoy verificando el primer circuito de la parte de arriba. Entonces ahora voy cambiando de posición, estamos en la posición totalmente a la derecha y voy girando la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Significa que en este interruptor solamente funciona en la posición totalmente a la izquierda, lo que yo llamo posición D. Entonces lo que hago es que voy probando los diferentes interruptores y voy anotándolo todo en una tabla. Y aquí tenemos la tabla. Las posiciones son 4 en el conmutador y en cada una de las posiciones tenemos las dos hileras de conmutadores arriba y abajo
y para cada uno de ellos, pues en cada posición, si está abierto, donde yo pongo aquí off es abierto, y donde pongo on significa que está cerrado, que hace contacto. Entonces, con esto ya aclarado y viendo las conexiones de los cables, podemos ver en cada una de las posiciones cuál es la configuración de la radio. Y aquí tenemos el esquema completo. Lo que vemos aquí es ya añadiendo la parte de radiofrecuencia y conmutación de ondas. Vemos aquí los diferentes conmutadores donde están ubicados y ahora iremos viendo pues en cada uno de los casos qué configuración tiene la radio. Antes que nada vamos a ver la parte, digamos, común de la radio para un poco entender cómo funciona. La primera válvula, la ECH3, no tiene ninguna configuración distinta a las habituales. Tenemos la primera parte, el exodo, luego tenemos el triodo para el oscilador local. En este caso hay una cosa curiosa, sí que es verdad que, bueno, yo no lo había visto muchas veces. La polarización de la placa, en lugar de ser unas resistencias, se está polarizando a través de este transformador de aquí. Se conecta a B+, o a una tensión parecida a B+, a través de estos transformadores que están en serie. Y por lo demás, esta primera etapa no reviste ninguna, digamos, arquitectura diferente a lo que viene siendo habitual. La siguiente etapa de FI también es normal, es un pentodo con su cátodo a masa y nada más. Luego tenemos la siguiente válvula que tiene el detector y el primer triodo de baja frecuencia que está acoplado capacitivamente con la siguiente etapa, ya la de salida de baja frecuencia, que también es bastante normal. Tiene el pentodo de salida, tiene este condensador de aquí de 5 nanofaradios que nos limita la ganancia en altas frecuencias. Aquí tiene un sencillo control de tonos consistente en esta resistencia variable en serie con un condensador de 470 nanos. Y luego también lo que he visto es que la bobina de campo del altavoz es el shelf para la fuente de alimentación, pero vamos, nada que no se haya visto en muchas otras radios. He reemplazado obviamente todos los electrolíticos porque estaban todos destrozados y aparte de eso poco más. A destacar, eso sí, el control automático de ganancia. En esta radio la generación del voltaje para el control automático de ganancia se realiza en este lazo de aquí. Está conectado este condensador de 53 picofaradios en el primario del segundo bote de FI y que va a este segundo diodo de la válvula y luego al filtro pasabajos. Como este es un circuito un poquito particular, voy a hacer un vídeo aparte donde explicaré cómo funciona este control automático de ganancia. Una vez ya tenemos la tensión del control automático de ganancia, esto controla la ganancia de la válvula de FI, como suele ser habitual, y también controla la ganancia de la primera válvula a través de este lazo de aquí. Se lo veis aquí, entra por aquí y va a la reja de control de la ECH3. En referencia a la parte de radiofrecuencia es menos complicada de lo que parece. Por un lado tenemos la parte de radiofrecuencia como tal, que es esta parte resaltada en el cuadro azul, donde lo que tenemos es que la señal de la antena se bifurca, por un lado, a un circuito de baja frecuencia, que luego lo veremos, pero esto es lo que se utiliza para onda larga y onda media, y otro circuito alternativo que es el que se utiliza en onda corta. En ambos casos vamos a parar a la G1 de la ECH3.
La otra parte del circuito de radiofrecuencia sería la parte del oscilador local, donde lo que tenemos es, por un lado, si os fijáis, tenemos un acoplamiento entre la placa del triodo del oscilador con la reja del oscilador para que pueda haber retroalimentación. Y esta retroalimentación, este acoplamiento entre la placa y la reja se realiza, por un lado, por este transformador de aquí y por otro lado por este transformador de aquí. Cambiando los diferentes conmutadores, elegiremos, luego lo explicaremos, las diferentes bandas. Podremos hacer que el oscilador local funcione en onda larga, onda media y onda corta. Pues vamos a ver cómo funciona la radio en cada una de las posiciones del conmutador. Empezamos por la posición A, que ya os aviso que es la de fono. ¿Por qué es la de fono? Pues porque en esta posición el conmutador 5 de arriba está desconectado. ¿Veis aquí esta flecha de aquí? Aquí está desconectado. Y al desconectar este conmutador, lo que estamos haciendo es desconectar la masa del cátodo de la ECH3 y de la válvula de FI. Significa que la radio deja de funcionar. Pero por otro lado, el conmutador S6 de arriba, como vemos aquí, está on, está conectado, por lo tanto la entrada de fono queda conectada. Otros conmutadores que quedan conectados son este de aquí, el S2 y el S3, pero aquí son irrelevantes, aunque estén conectados, porque como la radio está apagada, no pasa nada. Esto no tiene ninguna influencia para que funcione o deje de funcionar la radio. Vamos a ver ahora la posición del conmutador en la posición B. Tenemos por un lado el conmutador 5 de abajo conectado, por lo tanto la radio funciona. El conmutador 6 de arriba desconectado, el fono no está conectado como tiene que ser. Y luego en la parte del oscilador local tenemos que este interruptor de aquí está conectado, este condensador también y este condensador también. Esto nos configura la parte de frecuencias más bajas del oscilador local. Y luego, por otro lado, en la parte de radiofrecuencia, tenemos que, por un lado, se conecta la conexión de antena a este transformador de aquí y vemos que la parte del inductor y este condensador de aquí está desconectado, como tiene que ser, y este conmutador de aquí está conectado. Por lo tanto, la señal va de aquí acoplada a este transformador y ya entra en la reja de control. En cuanto a las frecuencias, medí el coeficiente de autoinducción de este transformador y vemos aquí que tiene un interruptor también. Lo que pasa es que cuando este interruptor se conecta, cortocircuita parte del inductor, de manera que lo que hace es que cambia también el coeficiente de autoinducción. Cuando está apagado tenemos una L más grande de 4,5 milihenrios y cuando está encendido o cortocircuitado, pues el coeficiente de autoinducción es de 0,19 milihenrios. Si esto lo miramos para los diferentes valores del condensador variable de sintonía, vemos que cuando la L es de 4,5 milihenrios, vamos desde 450 hasta 119 kilohercios, que corresponde bastante con lo que es la onda larga, por eso creo yo que este caso es la onda larga. Y cuando está cerrado, que será la siguiente posición del conmutador, estamos hablando de frecuencias que van entre 578 y 2 MHz, que cuadra con lo que es la onda media. Pasamos ahora a la posición C o de onda media. Primero, como vemos, la masa de los cátodos está conectada, el fono está desconectado y tenemos el camino de este transformador sigue estando conectado, S6 está conectado y aquí vemos cómo este interruptor de aquí está cerrado y entonces tenemos, como hemos visto antes,
la posición con un coeficiente de autoinducción más pequeño que corresponde con las bandas de onda media. El camino de la radiofrecuencia prosigue hasta la reja de control y luego en el oscilador local lo que tenemos es este inductor de aquí también que está cortocircuitado, es decir, este es el transformador más grande, el que tenía un coeficiente de autoinducción más grande, pues está cortocircuitado y solamente funciona este de aquí, que es para frecuencias más altas, que corresponde con la onda media. Y por último tenemos la posición D o de onda corta. Como en las anteriores, el conmutador de las masas de los cátodos está conectado para que la radio funcione. Y luego vemos en el oscilador local que el inductor de mayor coeficiente de autoinducción está cortocircuitado, por lo tanto entra en funcionamiento el que es más pequeño para frecuencias más elevadas y que también se conecta por aquí, por lo tanto se cierra el lazo de retroalimentación para el oscilador local para frecuencias más elevadas. Una cosa muy interesante es que luego en la parte de radiofrecuencia la antena pasa por aquí la señal en este interruptor que ahora está cerrado, va a través de este condensador y este inductor de aquí, luego pasa por aquí, pero como vemos en la parte de radiofrecuencia en onda corta no hay un circuito sintonizado como tal, sino simplemente esta LC, que para mí es una adaptación de impedancias y ya está. Y eso es muy interesante porque pone de manifiesto, que es una realidad, que normalmente en los circuitos sintonizados en onda corta de orden 2, o sea, lo que son una LC normal, la Q es tan baja que realmente no aporta gran cosa el tener aquí un circuito sintonizado en la parte de radiofrecuencia, y es suficiente sintonizar cambiando el oscilador local, porque la selectividad nos la va a dar directamente el tanque de FI. Y con esto ya tenemos las 4 posiciones de la radio y ya de alguna manera tenemos explicado el funcionamiento de todo el esquema. Pues bueno, ha llevado un poco de trabajo porque la verdad es que ha costado un poco reconstruir todo el esquema por el tema del conmutador, que ha sido un poquito pesado. Pero bueno, ya tenemos la radio totalmente identificada. Sabemos que es una radio que tiene 3 bandas: onda larga, onda media y onda corta. Y tiene un control automático de ganancia un poco diferente a lo que suele ser habitual, y por eso, como he comentado antes, en un vídeo aparte lo explicaré. Y ahora lo que nos queda en el siguiente vídeo será pues empezar a poner en marcha la radio e ir viendo cómo funciona todo. Como hemos repasado todos los componentes, pues en principio debería ir todo bien. La verdad es que no he probado las válvulas, pero los componentes pasivos sí que están todos repasados y reemplazados los que necesitaban cambiarse. Pues eso, lo vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.